Amén. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Quiero que se pongan de pie y saluden al hermano que tienen enfrente. Amén. Quiero que me acompañen a Éxodo 15:17. Cuando lo tengan, me pueden decir amén. Éxodo 15:17. Amén. Dice: tú los traerás y los plantarás en la montaña de tu herencia, un lugar establecido que has alistado para habitarlo, oh Jehová, un santuario, oh Jehová, que tus manos han establecido. Amén. Este versículo significa que Dios nos va a plantar en una nueva tierra, una tierra fértil, donde nosotros podamos renacer y establecer un pacto con Dios. Y quiero que, así como están parados, quiero que inclinen su rostro y vamos a orar. Amén. Señor Padre Celestial, te damos gracias por otro día más que tú nos has dado. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has permitido estar esta mañana en tu templo. Gracias, Padre. Gracias, Kiko. Gracias, Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que todos los que vienen en camino, que tú los cuides, Padre Celestial. Sé tú estableciendo tu pacto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a leer la Biblia, pero son varios pasajes y otros que solo para que lo apunten o se recuerden de ellos, para que podamos poder abarcar el tema, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una oración para iniciar con el tema. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar en este lugar. Rogamos, Señor, por nuestras vidas, nuestras familias, por cada uno de aquellos, Señor, que vienen en camino, los que, Señor, dependen también de ellos, o sus familias, familiares, Señor, aquellos que nos ven a través de las redes, aquellos que nos conocen de una u otra manera y que también necesitan de tu palabra. Bendito Dios, ayúdales. El día de hoy, Señor, nos entregamos, Señor, a ti para que tú nos hables, nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y nos guíes siempre a toda verdad. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a hablar hoy del tema de la purificación natural y espiritual. En la purificación, pues no vamos a explicar esa palabra, ya más o menos ustedes entienden qué es. Les voy a hablar algo que existe en la Biblia. Vamos a dar una explicación de algunas cosas para no abarcar parte de otro tema que se les dará otro día, ¿verdad? Que les va a dar otro hermano. Cuando nosotros encontramos en la Biblia, hay purificaciones de diferentes cosas, personas, ¿verdad?, que se hablan ahí en la Biblia. Muchos de nosotros lo recordamos de que los utensilios en el templo, ¿verdad?, eran algo que tenían que limpiarse, tenían que purificarse, purificación de los lugares donde se reunían. Si nos recordamos, antes las reuniones no eran en una iglesia porque no existían, ¿verdad? Entonces se reunían en diferentes lugares donde Dios les permitía, donde se hacían altares, ¿verdad? Parte de lo que la Biblia menciona es que cuando había una persona fallecida, un difunto muerto, y alguien lo tenía que tocar a propósito o porque lo que fuera, era la parte de lo que la Biblia menciona, ¿verdad?, en el libro de Números 19 y Números 5, 2 al 3. Y entonces cuando eso ocurría, entonces la Biblia no dice solo cuando era asesinado o cuando no era asesinado, no, la Biblia menciona un muerto. Entonces lo tocaban y a estas personas les tocaba que
prácticamente hacerse a un lado, no estar juntos con todos, no llegar al punto de reunión en la sinagoga, iglesia o donde se reunían. Y antes de eso tenían que hacer una purificación. La purificación regularmente era hacer como parte de un sacrificio, ¿verdad? Y habían dos cosas que tenían que hacer. Una para poderse purificar, para poderse limpiar, y el otro era como agradecimiento, ¿verdad? Entonces hacían dos tipos. También habla de la purificación, ¿verdad? De la impureza debido a la emisión de líquidos o de algo que saliera del cuerpo, ¿verdad? Entonces aquí menciona tanto al hombre, a la mujer, ¿verdad? Pues el hombre, pues lógicamente, cuando tiene intimidad, ¿verdad? Con la mujer, entonces ese es un tipo de lo que sale del cuerpo, ¿verdad? Lo otro es la mujer cuando está en su periodo. Entonces también pasaban por este proceso de purificación, no podían llegar directamente a la iglesia o al punto de reunión, a la sinagoga o a las carpas donde se reunían, sino que tenían que estar aparte, porque si no, dice la Biblia, ¿verdad? Que lo que pasaba es que entonces ellas tenían un parto, lógicamente salía el niño o niña, líquidos, sangre, y también era el mismo procedimiento, ¿verdad? No podían estar en el punto de reunión de los cristianos, sino que debían de pasar por un proceso de purificación. Douglas 100. Y la otra es la que algunos de ustedes se recordarán cuando había leprosos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ahí no solo, mira, no puedes venir aquí a reunirte con nosotros, sino que a ellos prácticamente los sacaban de donde estaban todos habitando, porque si no, los contaminaban. Y todo esto que estamos hablando es algo físico, ¿verdad? Hay un montón de cosas que la Biblia menciona, no lo vamos a ver todo. Si alguien, por favor, pudiera buscar una cita bíblica. Marcos 7, del 2 al 8. Entonces, hay un montón de costumbres, tradiciones, ¿verdad? Que se veían a través de la Biblia, pero también en el pueblo ellos implementaban cosas nuevas. O sea que eso no era bíblico, sino que era parte del pueblo. Entonces, los judíos eran unos que entonces decían, miren, vamos a añadir de que se tengan que lavar las manos todos antes de comer. O sea que eso no es algo guatemalteco, ¿verdad? Que le decimos al niño, anda y lavate las manos. En este caso sí, ¿verdad? Porque nosotros como guatemaltecos decimos, bueno, que el niño no vaya a comer con bacterias, ¿verdad? Pero nosotros no estamos siguiendo prácticamente una tradición, una costumbre de los judíos, ¿verdad? No sé si alguien encontró Marcos 7, del 2 al 8. Que por favor lo leía. Sí. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las
Entonces tenemos cosas que estaban en la Biblia, cosas que los judíos decían, bueno, ahora digamos que hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y nosotros no vamos a decir, que los judíos dejen sus costumbres y sus tradiciones, no, porque ellos son judíos y saben por qué lo hacen, ¿verdad? Nosotros, todos los demás que no tenemos la sangre como la de ellos, ¿verdad? Que somos los gentiles, o sea, de Guatemala, de Grecia, de Roma, los que mencionaba ahí la Biblia, los que no menciono, El Salvador, Estados Unidos, cualquier lugar, ¿verdad? Entonces nosotros no tendríamos por qué seguir tradiciones de los judíos si no somos judíos, no tenemos esa sangre. Algunos los que les decían es, mire, usted quiere pertenecer a nuestro grupo, ser judaizado, digamos, ¿verdad? Entonces, aparte de recibir lo que son las escrituras, va a tener que seguir las costumbres y tradiciones de los judíos. Y entonces era algo muy complicado, porque como, digamos en el ejemplo de alguien de Grecia, va a venir alguien de Grecia y le digan, mire, usted va a tener que circuncidar, ¿verdad? Circuncidarse usted y sus hijos, ¿verdad? Si ellos no eran judíos nativos, por decirlo así, no habían nacido en esas regiones ni tenían esa sangre. Entonces era un problema que había, aunque ya los apóstoles en algún momento se pusieron de acuerdo. El apóstol Pablo habló con los otros apóstoles y les dijo, miren, es que ya Cristo pagó y nosotros ya no tenemos que estar como sacrificándonos, mutilándonos, haciendo cosas extras para poder recibir la salvación y seguir a Cristo, ¿verdad? Pablo ya les habló, quedaron en acuerdo con los demás apóstoles y pasó de esa situación. Entonces, la purificación que habla la Biblia, entonces, va más allá de lo físico, ¿verdad? Como lo mencionó la Biblia, ¿verdad? Lo que leyó la hermana. Y entonces lo que ahí se estaba buscando era la purificación, pero de lo interior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús estaban comiendo, no se habían lavado las manos, no porque tenían suciedad, sino porque no habían hecho el rito, no habían hecho la costumbre que tenían los judíos. Y los discípulos de Jesús, ellos sí eran judíos. Pero Jesús le decía, quietos fariseos, no anden señalando a estos hombres, porque la purificación va más allá de lo físico, va en el corazón, dice, ¿verdad? En el alma, en la mente, en todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Aunque lógicamente nosotros no vamos a hacer cosas sucias, por decirlo así, ¿verdad? A decir, entonces voy a agarrar un pan, lo voy a llenar de lodo y me lo como. No, tampoco. Entonces todas las cosas tienen un límite, una forma de ser y todo eso tiene una explicación. Cuando vamos a primer libro de Juan, la carta, primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea que nosotros lo que hacemos es, ciertamente ya no vamos a seguir con las purificaciones que habían antes, ¿verdad? Porque Cristo es el que ya nos purificó, nos limpió, nos ayudó para que pudiéramos seguir adelante con nuestra vida a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Y aquí nos dice entonces, nosotros ciertamente vamos a decir, Cristo ya nos limpió, Cristo ya nos salvó, Cristo ya nos purificó, pero mientras estemos en un cuerpo de corrupción, nosotros nos contaminamos. Un ejemplo, en lo que no es físico, un mal pensamiento, ya vino la suciedad a nuestras vidas. En lo físico también hay contaminaciones, ¿verdad? Entonces es necesario lo que dice aquí, porque si no Juan estuviera equivocado, si no, ¿para qué escribió esto? Porque él dijo, así como Cristo es puro, nosotros debemos de purificarnos, si no, ¿para qué lo escribió Juan, verdad? Entonces sí hay un proceso en que nosotros debemos de cuidarnos, de limpiarnos, y sabemos de que tenemos a Cristo, ¿verdad? Que siempre va a interceder por nosotros. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a perdonar, a limpiar, a purificar. En 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas,
¿verdad? Ahora está hablando de las almas. Por la obediencia de la verdad, a la verdad, mediante el Espíritu, está escrito con mayúsculas el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. El apóstol Pedro le estaba escribiendo o hablando aquí a un grupo de gente, pero era gente inconversa, ¿sí o no? No, le estaba hablando a unos que eran expatriados, o sea que en algún momento estaban en un lugar, los sacaron o los llevaron a la fuerza a otro lugar y ellos estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque habían sufrido un montón de cosas que los habían sacado, los despreciaban por ser de otro lugar, de otra región. Y entonces le estaba hablando a un grupo de gente que era creyente. Y entonces, ¿por qué le dijo que tenían que purificar sus almas? Si Cristo ya los había perdonado, es porque nosotros, como cristianos, si hacemos cosas indebidas, entonces nos ensuciamos. Y si no, también, aparte del apóstol Juan, el apóstol Pedro estaría equivocado escribiendo cosas que no son, ¿verdad? Entonces hay una purificación donde Cristo nos limpia de todo pecado desde que le recibimos a Él de corazón. Pero si nosotros, estando en este cuerpo que se corrompe, hacemos cosas indebidas, es necesario pedirle perdón a Cristo, estar a cuentas todos los días, y Él nos va a limpiar, nos va a purificar. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay cosas aquí remarcadas, aparte de purificarse, ¿verdad? De que si nosotros limpiamos nuestras almas, pero se ensucia de alguna manera, es necesario decirle a Cristo: límpianos, ¿verdad? El amor de Cristo hace de que nosotros tengamos un amor fraternal. Por eso es que nosotros debemos de llevarnos bien cada uno de nosotros. Todos tenemos diferencias. ¿Por qué? Porque yo pienso diferente a muchos de ustedes piensan diferente a otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí dice que debemos de tener ese amor fraternal, que no debemos de tener doble ánimo. Y sí pasa, y eso tampoco vamos a decir que es pecado, ¿verdad? Hoy puedo decir: ay, yo me siento con muchas ganas y voy a orar unas mis 5 horas, ¿verdad? Pero otro día donde vamos a estar cansados o algo va a pasar en nuestras vidas y vamos a decir: quiero orar, y nos quedamos dormidos o nos dedicamos a hacer otras actividades, ¿verdad? Entonces eso es como doble ánimo, pero no a propósito. Ahora, si nuestro doble ánimo es sí, yo voy a ir a evangelizar y yo voy a salir, y si me acompañan los hermanos, qué bueno, y si no, yo voy a salir solo. Pero ese día que usted se comprometió y no hizo nada, eso sí es doble ánimo, y el doble ánimo no es pecado, pero el dejar de hacer la obra de Dios sí es pecado, porque Dios nos ha dicho: tenemos que ir y predicar el evangelio a todo lugar, ¿verdad? A todos los rincones. Debemos hacer discípulos, también es otra de las enseñanzas y mandamientos que Dios ha dejado. Entonces, si no hacemos esas dos cosas, también estamos fallando. Y ahí sí debemos de limpiarnos, pero eso ya es otro tema, ¿verdad? Tenemos algo acá, dice, vamos a ir a Hebreos. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, hay muchos pasajes que hablan de la purificación. Una de las cosas importantes que debe haber en la vida del ser humano es el corazón sincero, ¿verdad? Así dice ahí en Hebreos 10:22. Un corazón sincero. Porque ¿qué pasaba? Los fariseos lo que hacían era: debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, y ponían a gritar, a hacer bulla,
y lo hacían no solo dentro de sus reuniones, sino que lo hacían en los parques, fuera de los templos, donde hubiera mercado o cualquier montón de gente. Ellos lo hacían de esa manera y lo gritaban. Pero ellos no cumplían con la ley. Entonces, ¿por qué decían cumplamos con la ley si no lo hacían? Por eso Jesús dijo, miren, yo les recomiendo que hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque los fariseos, los escribas, los saduceos conocían la ley, hablaban de la ley, pero no la cumplían. Entonces Jesús decía, ellos tienen razón en lo que hablan, pero no les hagan caso de lo que ellos hacen, porque ellos no hacen nada de lo que está escrito ahí. Entonces pedía corazones sinceros. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, hay dos pasajes del libro de Lucas, también están en otros evangelios, pero primero es, comenzando en los evangelios, en el libro de Lucas, capítulo 2, habla de que Jesús se presentó, ¿verdad? Bueno, presentaron a Jesús ante el templo en el tiempo de la purificación. Lucas 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces llevaron a Jesús de pequeñito, ¿verdad? Luego ya en Lucas 19:45 dice, aunque ese lleva muchos versículos antes y después, dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Entonces, para explicarle brevemente, llega Jesús ya de adulto y no encontró en la entrada ventas, no fue en la entrada, fue en la parte de adentro. Las ventas en una iglesia, en un templo, ¿son malas o no son malas? Hay un montón de puntos de vista ahí, muchas cosas a considerar. Pero lo que Jesús precisamente encontró fue que los líderes de ese lugar le decían a la gente, miren, como ya viene el tiempo de la Pascua, ¿verdad? ¿Se recuerda de la Pascua, que también es mención de la cena del Señor? Como ya viene el tiempo de la Pascua, entonces vengan, aquí hay animalitos y se los vendemos. Y como usted viene desde Roma y su moneda es diferente a la nuestra, allá hay un muchacho que le va a hacer cambio en sus monedas, pero mire, págale una comisión. Y entonces hacían un montón de cosas, negociando dentro del templo, pero estaba relacionado con los sacrificios que se hacían, que sí estaban escritos en la Biblia. Pero en la Biblia lo que decía era, bueno, lo que necesitamos es que cada uno lleve de lo mejor. Pero a la hora que llegaba una persona creyente y le decía al muchacho que estaba ahí adentro, miren, me vende un corderito. ¿Qué sabía él si su cordero estaba enfermo o no? De repente tenía, no sé si le da moquillo también a los animalitos estos, ¿no? O de repente ya se iba a morir el corderito y se lo vendían y caro. Pero como no tenía la moneda para poder comprarle al que vendía el cordero, llegaba con el otro que tenía las monedas y mira, haceme cambio ahí unos billetillos, unas monedas. Creo que billetes no manejaban, pero las monedas. Cambiame esto, cambiame el oro, cambiame esto. Y le sacaban ganancia también a eso. Entonces, esos rituales y costumbres que habían antes, era que uno llevaba de lo mejor. De los ejemplos que les mencioné que habla la Biblia de la purificación del cuerpo, ahí habla de que deben de usar palominos, ¿verdad? Y dentro de todos los holocaustos y todas las costumbres que habían, entonces eran diferentes animalitos dependiendo la ocasión y la situación en la que se iban a presentar estos animalitos. Entonces el problema que vio Jesús ahí no era que ellos tuvieran a la venta algo, sino el punto de que ya venía la Pascua. Entonces dijeron, hagamos negocio aquí, y la gente estaba más preocupada por ofrecer cosas, cambiar monedas, que ir a hacer prácticamente
todos los holocaustos y todos los sacrificios como debería de ser. Aunque nosotros sabemos que cuando ya Cristo se sacrificó una sola vez, ya fue suficiente, entonces nosotros ya no hacemos todos estos rituales. Aparte de todo, que todo eso era imperfecto. ¿Saben por qué? Porque un animalito, aunque por mucho que lo cuidaran, tenía defectos. De repente un corderito, decimos nosotros, ¡ah, qué bonito, qué gordito el que trajeron hoy! Se va a ofrecer como un sacrificio, lo van a asar, se lo van a comer y el resto lo van a quemar porque era parte de lo que hacían. Pero ¿qué sabían si ese corderito era un malcriado, verdad? Y por eso es que tenía que llegar el pastor y lo jalaba para que no se anduviera yendo a los terrenos que no eran de ellos, o que se fuera a derrumbar algo ahí donde él se paraba, o que se lo comiera un animal salvaje. Entonces los animalitos eran imperfectos. Pero entonces cuando Cristo se sacrificó, ofreció su cuerpo, Él siendo puro y perfecto, vino a completar todas esas costumbres, tradiciones que se tenían antes. Y hasta ese punto se logró cumplir con el 100% de esos sacrificios que antes se ofrecían. Seguimos hablando siempre de la purificación. Vamos a mencionar un par de cosas más, ya para ir concluyendo, porque esto es demasiado amplio. Ahora regresando a Hebreos 9:23, hay algo aquí que tal vez no lo habíamos notado, o posiblemente sí. Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Yo no sé si ustedes se imaginan esto. Va a llegar Jesucristo entonces al cielo y va a decir: bueno, yo vengo para poder cumplir con lo que no cumplió cada uno de los humanos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, y los que han reconocido mi nombre. Pero ¿por qué las cosas en el cielo las menciona aquí que estaban sucias, que había que limpiarlas? Cuando era el tiempo del Antiguo Testamento, estaban los sacrificios que hacían, o los servicios, las costumbres, las reuniones que hacían los sacerdotes. Y los sacerdotes lo hacían cada vez que se reunían. El sumo sacerdote lo hacía una vez por año. Y él llegaba y decía: bueno, yo vengo a pedir el nombre de Juanito, de Panchito y de doña no sé qué. Y por todos llegaban y se presentaban, llevaban todos los animalitos, usaban un montón de cosas, ¿verdad? Utensilios, platos, vasos, mencionaba ahí la Biblia, lo que leímos. Y todo eso, aparte de ensuciarse con sangre y con cosas que habían de los animalitos, había otra cosa que ensuciaba, que era el pecado. Porque venía el sumo sacerdote y decía: yo vengo a pedir por aquellos, aquí vengo a hacer los sacrificios, y también vengo a pedir por mí, por mis pecados. Y entonces todo ese lugar después había que limpiarlo, no solo por lo que había ahí, sino también por el pecado, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué lo celestial también lo menciona aquí? Que debe de ser así. Bueno, primero, algunos dicen: yo creo que Cristo murió, pero si no cree que Cristo resucitó, no se va a salvar. Su alma se va a perder. Porque no era el objetivo solo de matar a alguien inocente y que ahí estuviera todo. Era necesario creer de que Cristo resucitó. Pero ¿para qué iba a resucitar Él? Primero, para darnos vida eterna. Pero ¿cómo nos iba a dar vida eterna si no se había cumplido exactamente el ritual de salvación? Entonces, Cristo se ofreció como un cordero, sí. Puro, perfecto, sí. Lo hizo una sola vez y hasta ahí quedó. Pero
cuando Cristo murió, Él también hizo la labor del sacerdote. Y si Él no hacía la labor del sacerdote, quedaba incompleto lo que Él estaba haciendo para la salvación nuestra. Y por eso era necesario que Cristo agarrara todo eso, hiciera lo que hicieron los sacerdotes y sumos sacerdotes. Y entonces Él agarró todo lo que era su sangre, todo lo que era su cuerpo, ya golpeado y todo lo que le había acontecido, ya muerto, ¿verdad? Y tenía que él ofrecerse y decir, bueno, ahora yo vengo a concluir ese sacrificio, esa deuda que había ahí pendiente para cada ser humano, él tenía que completar. Y por eso es que menciona aquí en Hebreos 9:23 de que era necesario limpiar todas las cosas. Porque Cristo lo que dijo es, bueno, aquí está mi sangre, aquí está el pecado de todos, aquí están todos los utensilios que sirvieron para su momento, pero también había que hacer la parte de la purificación. ¿Y quién podía purificar ahí? Solamente Cristo. O sea que Cristo se ofrecía como un cordero, como el que iba a recibir todo pecado, toda culpa, pero también iba a cumplir la misión como sacerdote. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él tuvo los 5 ministerios y aparte Él era el sacerdote y sigue siendo, la verdad, porque Él sigue intercediendo por nosotros. Y entonces Él logró hacer eso, pero era necesario purificar, como dice aquí la Biblia, ¿no? No sé si comprendieron esa parte o hay algo ahí que quedó algo incompleto con lo que acabamos de mencionar. No hay dudas. Muy bien, entonces estamos hablando de las purificaciones. Entonces Cristo siendo alguien de que llevó el pecado, ¿en qué momento fue que él llevó el pecado? Las oraciones de Jesús, ¿hacia quién eran y cómo eran? Siempre decía Padre, ¿verdad? Padre, 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 Padre. Y incluso cuando ya estaba afligido decía, Padre, si es necesario que yo pase por esto, está bien. Pero estando él en la cruz, llegó un momento en que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no le dijo Padre, porque en ese momento ahí fueron cargadas todas las culpas, pecados, maldiciones, pobrezas, enfermedades. Entonces en ese momento él ya no tenía por qué decirle a Dios como Padre, sino que él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no se puede contradecir. Dios no puede decir, yo soy santo y, ay, venite, a vos que te gusta embriagarte, a vos que te gusta hacer del lado sexual contrario, vos que te gusta maldecir, venite para acá y te acaricio. No, porque Dios no puede recibir lo que es pecado y lo que es impuro. Y entonces Cristo, aparte de todo lo que sufrió, la mayor parte que le llevó como problema, digamos, fue ese momento en que agarró pecado, maldiciones y todo eso malo, y él prácticamente lo estaba absorbiendo, lo estaba llevando. Pero para aquellos que no tengan clara esta parte, ahí está, ya Cristo ya se llevó todo eso, ¿verdad? Y él en algún momento determina delante del Padre de que él ha podido rescatarnos, por eso es que no hemos sido consumidos. Pero para aquel que no cree que Cristo fue un humano aquí en la tierra, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo salva, aquel que no cree que Cristo es el único camino, entonces los pecados aún están ahí en esa persona. Sigue pecando, se le siguen acumulando. Cuando la Biblia habla de que nosotros vamos a ser y somos redimidos, ¿verdad?
no quiere decir de que Dios diga, vamos a ver, aquí está Werner, él le pegó a algún muchacho algún día, maltrató a alguna señora, se robó algo, tomó licor, hizo esto y lo otro, algunas veces falsificaba cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita mencionábamos todos los pecados. Y Dios no va a decir, no, Él no hizo nada de eso. No. ¿Por qué? Porque hay libro de la vida y libro de los hechos. Entonces, cuando nos toque que presentar delante del Padre todo lo que nosotros hicimos de nuestra vida, por eso es que nosotros somos responsables, no solo de nuestra vida, sino de lo que Él nos dio. Familia, cosas, ¿verdad? Porque si yo recibo 100 quetzales, por ejemplo, esos 100 quetzales utilizo 10 y digo, voy a dar a la iglesia mi diezmo, pero utilizo una parte para las cosas del pecado, por gusto, ¿verdad? Entonces va a venir Dios y va a decir, bueno, vos hiciste esto, y una gran lista, yo no sé cuántas listas vamos a tener cada uno de nosotros. O sea que no hay un de que Dios se haga el ciego por eso. Lo que sí va a pasar es de que va a decir Jesucristo, yo por esta persona, por esta persona, por esta persona y por esta persona voy a pagar. No es que Dios haga caso omiso al pecado. El pecado se hizo, se realizó. Algunas veces fuimos afectados nosotros mismos y afectamos a otros con el pecado. Algunos dicen, ay, es que no tiene nada de malo que yo haga esto y que lo otro. Pero algunas veces, por el pecado que nosotros hemos cometido, también hemos afectado a otras personas o a la familia que nos dieron a cargo, que esa familia Dios nos la ha dado a cuidar, ¿verdad? Por eso era necesario entonces que todo eso que había llevado Jesucristo hacia ese lugar celestial, todas esas cosas también fueran purificadas, como lo menciona aquí en la Biblia. Si nosotros empezamos a hacer un recuento de lo que hablamos hoy, entonces, ¿cuáles purificaciones eran físicas? Las purificaciones físicas eran las primeras que mencionamos, ¿verdad? Cuando se toca un cadáver, cuando sale algún fluido del cuerpo del hombre o de la mujer, cuando la mujer daba a luz, el leproso, el tocar al leproso, cosas físicas. Los utensilios que utilizaban los sacrificios, en todo esto, ¿verdad? También era algo físico. Purificación del templo también, ¿verdad? Porque los sacrificios no los hacían allá afuera, fuera de la ciudad, no, sino que también tenían que interactuar con todo lo que estaban haciendo de los sacrificios. Entonces limpiaban el templo físicamente. La Biblia también nos habló el día de hoy, ¿verdad? Que era necesario purificar la mente, el corazón, el alma, ¿verdad? Entonces hay purificaciones que son en lo espiritual. Y ya para concluir, la Biblia nos menciona a nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces también es importante que nosotros nos limpiemos a sí mismos, ¿verdad? Pero solo lo podemos hacer a través de Cristo. Y si nos recordamos aquí, en el ejemplo de cuando Jesús entró en el templo y dijo, esta mesa le doy vuelta, ¿verdad? Y él no vino y dijo, ¿cómo se verá la mesa al revés? No, ¿verdad? Él llegó y la aventó. En algún momento sí se tranquilizó porque llegó con el que vendía las palomitas, ¿verdad? Y le dijo, mira, esto no puede estar aquí. Tampoco Jesús iba a destruir a su propia creación, ¿verdad? Y decir, le va a cortar la cabeza a estas palomitas. ¿Qué culpa tienen las palomitas de que otros estaban negociando, verdad? Y entonces Jesús actuaba según lo que dice la Biblia, que el celo de su casa lo consume.
Entonces sí había algún tipo de molestia en Jesús por lo que estaban haciendo. ¿Será que Jesús también se molesta si nosotros queremos hacer cueva de ladrones con nuestro templo? Nosotros conocemos gente que hace cosas descaradamente y en teoría es cristiano. Entonces, así como ellos, es necesario que se arrepientan de corazón y que tengan un encuentro genuino con Cristo. Porque si no, por gusto asistir a un lugar de reunión donde se predique la palabra, si estas personas están haciendo cosas indebidas. Pasaban el tiempo antiguo. Las cartas de Corintios mencionan de que había inmoralidades con los líderes, gente que había en esas iglesias. Por eso es que Pablo llegaba y decía, bueno, es necesario primero venir a emparejar todo esto. Él no estaba acomodando el pecado y, ay, no, es que como él es nuestro predicador estrella, no importa que se meta con cuanta mujer quiera, no. Es que él canta bonito, entonces le vamos a perdonar la deuda, no. Pablo llegaba y empezaba a ordenar todo. Decía, no, esto es pecado y es pecado. No decía, ay, es que como él se canta bien y los demás no, entonces dejémoslo que suba al altar. No, Pablo llegaba y marcaba todas esas cosas. Y también nosotros, siendo el templo y morada del Espíritu Santo, hay veces que nos equivocamos, y no solo una vez, porque si nosotros decimos, somos libres de pecado, todavía estamos cometiendo un pecado más porque es mentiroso, ¿verdad? Algunas veces nos enojamos o no nos enojamos cuando nos hacen algo a nosotros, y nosotros tal vez ni tenemos la culpa. Sí nos enojamos, pero si llegamos al momento de ira, es la parte donde pecamos. Si solamente nos enojamos, no pasa nada, ¿verdad? Y entonces sí hay un montón de cosas que debemos de cuidar nosotros y purificarnos para que nuestro templo, este templo que ni siquiera es nuestro, sino que es una morada del Espíritu Santo, esté tranquilamente. Hay una señal de que es necesario limpiar el templo y otra en que de repente no la vamos a notar. Primero es, el Espíritu Santo nos va a decir, mira, aquel día que no devolviste el vuelto, eso es robar. Mira, aquel día que hiciste esto y lo otro, eso es pecado. Eso está bueno, porque nosotros estamos sintiendo cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Pero algunas veces, algunas personas no lo sienten. Entonces hay un riesgo mayor ahí. ¿Por qué? Porque viene la persona y dice, me voy a echar mi trago, mañana voy a la iglesia. Mañana me echo otros mis 3 tragos, sigo llegando a la iglesia. O sigo haciendo tal pecado, y sigo mi vida igual. Pero nunca siente que el Espíritu Santo le está redarguyendo. Y es porque necesita nuevamente llegar al altar y decirle a Cristo que lo perdone, que lo cambie. Porque si no, el Espíritu Santo no se va a mover. ¿Por qué? Porque ya no es un templo del Espíritu Santo ahí, sino que ya es lo que dice la Biblia aquí, un lugar de comercio, un lugar, una cueva de ladrones, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Biblia. Nosotros no venimos aquí a señalar a ninguno. El único que juzga es Cristo, el único que limpia es Cristo, el único que salva es Cristo. Pero lo que nosotros hacemos hoy en día es mostrar lo que la Biblia dice. ¿Amén? Y vamos a orar para ya entregar el tiempo y que se preparen los del punto siguiente. Bendito Dios, te adoramos, te exaltamos en esta hora. Algunas veces, Señor, nos ha costado caminar, pero es necesario que nosotros entendamos tu palabra, Señor, que la hagamos nuestra, que no hagamos oídos sordos, y que cada día, Señor, nos acerquemos a ti con un corazón sincero, que es lo que dice tu palabra, y que tú nos prestes, que tú nos ayudes, Señor, que nosotros podamos saber exactamente cómo estamos delante de ti. Ciertamente tú nos limpiaste cuando te reconocimos como nuestro Salvador, pero en algunos momentos te fallamos, Señor, y es necesario que reconozcamos todas esas faltas, todas esas fallas, te pidamos perdón a ti de corazón, Señor,
y que tú nos cambies, que nos purifiques, que nos limpies, porque queremos que este templo, que es morada del Espíritu Santo, se conserve así, que se conserve limpio, que no tengamos aquí cosa inmunda, que no tengamos aquí cosas que sean perversas y malas, Señor, sino que tú nos sigas limpiando cada día de nuestras vidas y que nosotros sigamos creciendo espiritualmente, Señor, hasta alcanzar la estatura perfecta que eres tú, bendito Rey. Sabemos de que tenemos un abogado, a un intercesor, y que Él no nos va a dejar abandonados y que Él nos va a recibir cada vez que nosotros lleguemos a Cristo, lleguemos a pedirle perdón, cada vez que nosotros le pidamos a Él que nos dé más de su esencia y que quite de nuestra naturaleza pecaminosa. Sabemos de que tú no nos vas a despreciar, que tú nos vas a cambiar, que tú nos vas a ayudar el día de hoy y todos los días que nos des de vida, Señor, para que podamos estar bien delante de ti, Padre Santo. Y ese momento en que tengamos que entregar cuentas de nuestra vida y de todo lo que hemos hecho, Señor, podamos estar tranquilos, porque todos los días es necesario reconciliarnos con Cristo, apartarnos del mal, hacer las cosas correctas como a ti te agrada, bendito Dios. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.